Es el sexto tumor más común. En la mujer es el noveno. En Bolivia hay 2.2 a 3.5 casos por 100.000 habitantes. Mortalidad 1.1-1.6. Incidencia por países. Que a partir de esta enfermedad también estamos pudiendo diagnosticar y entender cómo se comportan estos tumores. En general, esta es una enfermedad hereditaria autosómica dominante y que se manifiesta por una variedad de tumores malignos y benignos, ¿no? Y se produce porque hay una mutación en este gen, el VHL del von Hippel-Lindau. Y los pacientes pueden tener varias cosas, angiomas retinianos, tumores endolinfáticos en el oído medio, hemangioblastomas en el cerebelo o en la médula espinal, pero en los hombres pueden tener, en la parte urinaria, pueden tener hemangioblastos renales o carcinoma de células claras. Y esto es lo que hoy día nos está permitiendo estudiar y entender el comportamiento de estos tumores. Entonces, esto es algo súper importante, también producen feocromocitomas. Y el tema es que producen, digamos, menos riesgo de feocromocitomas, pero mayor riesgo, o sea, hay tipo 1 y tipo 2, y el tipo 1 tiene menos riesgo de feocromocitoma, de esta mutación genética, y el tipo 2 tiene mayor riesgo de feocromocitoma. Y dentro de estos tipo 2 hay el 2A, 2B y 2C, que tienen más riesgo, bajo riesgo de carcinoma de células claras, pero alto riesgo el 2B de carcinoma de células claras, y el 12 únicamente produce feocromocitoma. Entonces, hoy día ya estamos identificando estas alteraciones genéticas y pudiendo ver cómo se van a comportar estos tumores. Entonces, esto clásicamente es un feocromocitoma. Entonces, ustedes están pudiendo ver múltiples lesiones renales en ambos riñones, o sea, esta enfermedad renal bilateral. Esta es otra enfermedad bilateral que tiene estas lesiones cutáneas, que se llama el Bitt-Hort-Dubé también, que es otra característica, que tiene características también de producir estas lesiones renales bilaterales. Entonces, otra cosa que sabemos hoy que hay diferentes zonas del glomérulo donde se desarrollan estos tumores. Entonces, los tumores de células claras y los tumores papilares se desarrollan en el túbulo contorneado proximal. En los tubos colectores se desarrollan los cromófagos, el oncocitoma y la carcinoma de células colectores. Entonces, tienen distintos lugares la génesis de estos tumores. Como hemos dicho, la gran mayoría son tumores de células claras. Estos son los tumores papilares, los cromófagos, y los otros que están, los oncocitomas, y los otros tienen una proporción menor. Ahora, estos tumores, cuando hemos hablado de cáncer de próstata del Gleason, ayer cuando hemos hablado del cáncer de vejiga, hemos hablado de grados de diferenciación, y Furman es lo que genera la diferenciación entre en los tumores del riñón, y te habla de grados de diferenciación. Y básicamente están identificados por la forma de los nucleolos. Cuando los nucleolos son redondos, uniformes, hablamos de grado 1, cuando son más grandes, a 15 micras, hablamos de un Furman 2, cuando son más grandes, con contornos más irregulares, un Furman 3, y cuando estos nucleolos son pleomórficos y multilobulados, como los que estamos hablando, hablamos de un grado 4. Entonces, el grado 1 en general, este grado 1 son tumores bien diferenciados y de mejor pronóstico, y estos grado 4 son tumores más indiferenciados y de peor pronóstico. Y esto es hoy algo que miramos, valoramos, porque esto nos permite definir un poco pronóstico y futuro de estos pacientes. ¿Cuál es el cuadro clínico del cáncer de riñón? En general, la gran mayoría de estos tumores son asintomáticos, el 42%. Ya hemos dicho que gran cantidad de estos tumores se presentan la gran mayoría de estos se presentan en etapas iniciales y los diagnosticamos a través de algún examen que hemos solicitado, una ecografía, una tomografía por algún otro motivo, y ahí aparece una lesión tumoral. Y en líneas generales, estas son lesiones pequeñas, y en estadios tumorales bajos. Por lo tanto, una gran cantidad de los pacientes hoy debutan de forma asintomática. La enfermedad puede a veces debutar con dolor, otros pacientes hematuria, disminución de peso, masa que ya puedes palpar o hipertensión. Un grupo de pacientes cercano al 20% pueden hacer fiebre. La triada que está en menos del 10% es dolor, hematuria y masa palpable. Entonces, esa triada sintomática te está hablando de enfermedad avanzada. Estos tumores también producen síndromes paraneoplásicos, entonces estos pacientes eventualmente pueden tener alteraciones de la función hepática, eso se llama síndrome de Stoffer, entonces tienen alteraciones de las pruebas de la bilirrubina, se alteran las transaminasas y la fosfatasa, y cuando los operas a los pacientes esto se normaliza, pero tiene un factor pronóstico desfavorable. Otros pacientes se pueden producir mayor síntesis de eritropoyetina y eventualmente tener eritrocitosis, entonces hay distintas alteraciones del metabolismo del calcio, entonces eventualmente se producen síndromes paraneoplásicos. En el lado derecho, si el tumor es del lado derecho, un grupo de pacientes pueden presentar varicoceles en general, y esto te genera como sospecha, hipercalcemia, que también está asociado a este síndrome paraneoplásico, y también se ha visto que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener regresiones sin necesidad de que haya mediado ningún tipo de tratamiento. Entonces, el tema es cuando tú tienes un paciente que tiene digamos, y encuentras esta lesión, pero lo más probable una lesión tan pequeña como esta que están viendo acá no debe tener ninguna molestia. Entonces, este es un hallazgo incidental que eventualmente hay que diagnosticarlo y manejarlo.
A veces tienes lesiones como estas que son exofíticas, vale decir que están hacia afuera del parénquima renal, o tienes otras que son endofíticas, que se meten hacia el seno del riñón. Entonces estas masas son de más difícil manejo porque eventualmente los vasos que irrigan el riñón están por acá, y a veces, a pesar de ser lesiones pequeñas, puedes terminar sacrificando la irrigación, o durante una cirugía con preservación de nefronas puedes lesionar estructuras vasculares que te obliguen a sacar. Entonces la ecografía es hoy un método de diagnóstico bien importante para el diagnóstico de esto. A veces encuentras estas lesiones polares y esto hay que mirar cuál es el tamaño y ver qué es lo que vas a hacer con estos pacientes. A veces encuentras ya lesiones más grandes, viene a tu consulta, el paciente tiene dolor, masa palpable, lo examinas, le pides una ecografía y ahí aparece esta masa palpable. ¿Y por qué no pedir de entrada una tomografía? Porque a veces esta masa palpable puede ser una lesión quística, secundaria, no sea una estenosis de una ureteropiélica o un quiste renal enorme, y esta ser la causa, entonces estás ahorrando un poco de dinero a los pacientes. Hay algunas lesiones que se presentan de manera quística en los pacientes, como estas. Estas lesiones son muy comunes, se presentan en casi un 50% de los hombres. Entre ellos, nosotros dividimos estas lesiones Wozniak en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Estas dos son benignas, las tipo 1 y las tipo 2. A las dos hay que hacer un seguimiento seguido, porque un 5% pueden ser malignas, pero ya estas lesiones Wozniak tipo 3 o Wozniak tipo 4 tienen entre 50 y 100% de ser lesiones malignas. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver a este paciente con una lesión Wozniak tipo 4. Entonces, siempre que haces una clasificación como esta, tienes que ver si hacer una tomografía con contraste, ¿no? Una tomografía con contraste. Entonces, a ver, algunos comentarios de esta tomografía. Uno es que acá están viendo la lesión, esta lesión quística, pero también si se fijan en este riñón izquierdo, este paciente tiene esta piedra también, la tomografía te está permitiendo ver varias cosas, tiene una litiasis coraliforme grande dentro del riñón en el lado izquierdo. Y a estos pacientes hay que hacerle una tomografía con contraste. Entonces, ustedes están pudiendo ver en este paciente esa misma lesión que hemos visto antes, pero es una lesión con tabiques que está captando material de contraste. Este no es una imagen que aparece en la placa simple de sin contraste. Entonces, esto está contrastando esta estructura. Entonces, esta es una lesión quística compleja, considerada un Wozniak 4, que tiene casi un 80-100% de posibilidades de ser maligna. Es una lesión grande que compromete y se mete hasta el seno del riñón. Entonces, posibilidades de preservar y hacer una cirugía con preservación de nefronas es baja. El otro día hablábamos de litiasis también, y una cosa que me olvidé comentarles es que las tomografías siempre hay que hacerlas sin contraste, porque se fijan, acá metió contraste y ya no se ve la piedra como se ve en la tomografía que vimos en este anterior corte, ¿no? Entonces acá, sin contraste, uno puede ver claramente la piedra, pero si metes contraste dejas de ver. Entonces en litiasis, recordar que las tomografías son sin contraste. Entonces acá vas a hacer una reconstrucción de este paciente desde el punto de vista, una tomografía desde el punto de vista coronal, que te está mostrando esta lesión extensa, que prácticamente se extiende exofíticamente hacia afuera, está bastante íntimamente adherida al hígado, pero aquí estamos viendo que se mete hacia el seno renal. El otro tema es que hoy día nosotros, para planificar cirugía, donde yo trabajo, podemos hacer este tipo de tomografías que te van a permitir a ti ver con absoluta claridad toda la irrigación. Entonces tú, antes de operar, puedes decir, acá está la arteria aorta, esta es la arteria renal, esta es la vena cava, acá tiene una arteria única y una vena. Entonces uno puede planificar su cirugía de forma mucho más segura y saber cómo está conformada esta estructura y tener menos accidentes quirúrgicos durante la cirugía. Entonces, esta es la calidad de imagen que hoy día tú puedes tener para hacer cirugía más eficiente y más segura, ¿no? Entonces, a veces pides tomografías y encuentras masas tan grandes como esta. Este caso lo muestro porque es un paciente de hace muchos años. Esta mañana lo comentábamos con los alumnos que están rotando conmigo. Era una masa renal no tan grande, pero con una tremenda masa retrocava, ¿no? Esta es la aorta, este 2 es la cava y esta es esta metástasis retrocava que se está viendo acá. Entonces, este paciente fue un paciente de difícil manejo. Les vamos a mostrar alguna imagen de su cirugía. Entonces, por ejemplo, tú hoy puedes hacer incluso angiotomografías. Y estas angiotomografías te pueden permitir definir cómo vas a planificar cirugía con preservación de nefronas en estos pacientes. Entonces, esto te va a permitir identificar que acá tienes la masa tumoral, pero tú puedes ver cómo está irrigada esta lesión. Entonces, si ustedes van a hacer cirugía con preservación de nefronas, tú tienes que identificar esta arteria renal principal, un ramo secundario, un radio terciario. Entonces, si tú clampeas acá la arteria renal preservando la rama primaria, secundaria y terciaria, vas a proteger el resto del riñón y vas a poder trabajar para tratar esta lesión tumoral que estamos viendo acá. ¿Se fijan? Ahí va a aparecer la masa, pero esta masa está irrigada por este vaso. Entonces, también estas angiotomografías hoy día nos permiten hacer cirugías de forma más seguras. Tú logras clampear la arteria primaria, secundaria, te vas hasta la terciaria, eso clampeas y te permite resecar esto con márgenes de seguridad grande, reconstruir, pero mantienes el resto del riñón con una cierta, o sea, con irrigación y sin que esto genere sufrimiento para el riñón. Aquí otra tomografía, hoy esto es como
estamos viendo las lesiones con esta calidad de definición y tú puedes mirar claramente cómo están los vasos. Entonces acabas de encontrar una lesión T2B. En un momento vamos a hablar qué significa una lesión T2B. Es una lesión intracapsular de más de 7 centímetros. Entonces es una lesión que está dentro del riñón, pero es de más de 7 centímetros. Entonces el momento que tú vas a operar también puedes identificar claramente que tiene una sola arteria renal, tiene una sola vena renal, pero tiene una bifurcación. Entonces si tú estás muy pegado al riñón vas a tener que ligar esta y esta. Es mejor alejarse un poquito y hacer una ligadura única acá. Entonces hoy estas imágenes de tomografía han cambiado también el manejo y nos permite operar de forma más segura. Y hoy día hay métodos de reconstrucción en 3D utilizando tomografías que te permiten actuar y trabajar con más seguridad. Esta también es la reconstrucción del mismo caso. El paciente ahí están viendo, esta es una reconstrucción coronal y ustedes pueden ver cómo se ve esta lesión, ¿no? Entonces, esto es como hoy día estamos pudiendo encarar el manejo de estos pacientes de manera más segura con tomografía, ¿no? Entonces, si eventualmente este paciente no tuviera tumor en el riñón, o sea, no tuviera un riñón derecho por alguna razón, porque tuvo un accidente, eventualmente este paciente tú podrías hacerle preservando. ¿Se fijan? Pues aquí preservas la arteria renal, seccionas esta, resecas esta masa y dejas probablemente una tercera parte de un riñón, 2/3 partes de un riñón que le va a permitir a este paciente poder estar alejado de diálisis, ¿no? Entonces son cosas que hoy día con esta calidad de imágenes podemos ir trabajando, ¿no? Esta es la misma imagen en vía sagital. Entonces aquí están viendo la masa y tú puedes ir viendo cómo se va extendiendo hacia el seno. Algunos pacientes hay que mirar. La tomografía definitivamente es el examen de elección porque te permite ver la de especificidad, te permite ver ganglios, ingresión de la base periderrenal o de órganos adyacentes, ¿no? La resonancia es un tremendo examen, ¿no? Es una maravilla de examen, pero tiene un costo mayor, por lo tanto no es prioridad uno, porque no tiene ventajas claras sobre la tomografía. Entonces, ¿cómo clasificamos los tumores del riñón? Los tumores del riñón los clasificamos en T1, T2, T3 y T4. Los T1 son lesiones intracapsulares, o sea, están delimitados dentro del riñón. Y hablamos de T1A cuando estas lesiones son menos de 4 centímetros. Y cuando está entre 4 y 7, pero es intracapsular, es T1B. Les voy a mostrar imágenes más adelante. El T2 también es una lesión intracapsular, pero ya es de más de 7 centímetros, pero menos de 10, se considera T2A, y el T2B más de 10, pero está también limitado al riñón. Cuando este tumor se extiende hacia la grasa perirenal, hablamos de un T3A, o cuando la compromete la vena renal, porque este tumor se puede meter dentro de la vena renal o dentro de la vena cava, se llama que parasita la vena renal o la vena cava. Entonces, cuando se extiende a la grasa perirenal o se extiende a la vena renal únicamente, se considera un T3A. Cuando este tumor se mete dentro de la cava y está por debajo del diafragma, T3B, y cuando está sobre el diafragma, que puede llegar hasta la aurícula de derecha, se llama T3C. Cuando el tumor se va hasta la vesícula, hacia la glándula suprarrenal o se extiende más allá de la fascia de Gerota, se considera un estadio T4. Los ganglios N0 es que no hay, N1 metástasis a los ganglios regionales. Y las metástasis, hablamos de M1 cuando hay metástasis a distancia. Y en general, este tumor se va hacia el pulmón, hígado, y se llaman, esta mañana una de las doctoras decía una cosa que hace tiempo no oía, pero una de las doctoras que está rotando conmigo me decía, son estas lesiones en bala de cañón, ¿no? Entonces son nódulos en el pulmón, grandes y redondos, entonces son imágenes en bala de cañón, es como se conocía antes de que veamos tomografías y cosas. Entonces esto permite definir estadios. Ahorita creo que no vale la pena que compliquemos los estadios, concentremos en las etapas tumorales de TNM. Entonces, repitiendo un poco lo que les hemos hablado, una etapa 1 es una lesión intracapsular de menos de 7 centímetros. Cuando es menos de 4 es T1A y cuando está entre 4 y 7 es un T1B. Cuando está entre 7 y 10 es un T2A, pero son lesiones dentro del riñón, y cuando son de más de 10 centímetros pero están dentro del riñón es un T2B. El T3A puede cuando el tumor se va a la grasa o infiltra la vena renal solamente. El T3B es cuando se entra la cava por debajo del diafragma, y cuando está por encima del diafragma es un T3C. El T4 es el compromiso de la fascia de Gerota o de la glándula suprarrenal. Entonces aquí básicamente lo mismo, son lesiones T1, todas estas son intracápsula del riñón. Estos son los estadios, porque no vale la pena repetir, estamos en lo mismo. Entonces, ¿cómo etapificamos? Vuelvo a insistir lo que les he estado diciendo estos últimos días con lo mismo. Etapificar significa saber hasta dónde ha avanzado la enfermedad. Hoy, cuando me llega un paciente y yo le pido una tomografía, yo le pido al paciente una pantomografía. Quiero ver pulmones, abdomen y pelvis, veo, y aprovecho para que le hagan una parte de angiotomografía para que vea cómo está la vascularidad y la irrigación del riñón. Entonces eso evita hacer tomografías. Las cabografías cada vez hacemos menos porque las tomografías hoy día tienen una excelente sensibilidad, y ecocardiografías algunas veces hacemos cuando vemos que estas lesiones llegan hasta la aurícula derecha. Y en ocasiones, si tu paciente, no sé, estás con un tumor y sospechas, tiene convulsiones, mucho dolor de cabeza, eventualmente una tomografía de cráneo. Entonces estos son los sitios donde esta enfermedad se disemina a distancia: pulmón, hueso, hígado, cerebro, suprarrenal o a cualquier glándula. Entonces estas imágenes nodulares son estas
imágenes que la doctora hablaba en bala de cañón. A veces el paciente puede tener convulsiones y aquí están viendo la metástasis con un edema perilesional importante, es por una metástasis. Acá estamos viendo una gran masa, otra masa en el mediastino, sospechosa. Ya les hablé de este paciente que tenía esta lesión tumoral con esta metástasis retrocava, grande y de difícil manejo. Y básicamente lo que hay que mirar cuando vemos estos pacientes es hacer una evaluación inicial y ver, lo primero es vemos si el paciente tiene metástasis o no tiene metástasis. Si tiene metástasis y estas metástasis están confirmadas por biopsia, hay que ver si es una y si está resecada. Vamos a hablar de algunas cosas que esta mañana hemos conversado muy interesante cuando los alumnos están rotando conmigo. Entonces se pueden hacer en algunos casos nefrectomías y metastectomías. Si eventualmente el paciente tiene, digamos, múltiples masas o su condición general no es buena, ya verás qué es lo que vas a hacer, si va a terapia sistémica o en algunas condiciones a cuidados paliativos. Si el paciente tiene una lesión, no tiene metástasis, tiene una lesión de menos de 4, definitivamente hay que hacerle nefrectomía parcial, o sea, nefrectomía con preservación de nefronas. Y si es una lesión de más de 4, hay que ver, tiene el otro riñón y el otro riñón sano, ¿no? Entonces, si se puede, si es una lesión que está metida en el seno o es una lesión periférica, si se puede hacer una nefrectomía con preservación de nefronas, hay que mirar esa alternativa. Si eventualmente tú verás si vas a hacer cirugía, y hoy día hay algunas otras alternativas para masas pequeñas que hay que valorar. Y eventualmente ver qué pacientes van a ir a tratamientos con antiangiogénicos. La nefrectomía parcial, la indicación absoluta, pacientes T1A. T1A, ya hemos dicho, son lesiones de menos de 4 centímetros intracapsulares. Este paciente es un paciente de hace muchísimos años que vino a la consulta y en realidad llegó a la consulta para pedir una segunda opinión. Vino del Beni para hacerse evaluar de su próstata y en la ecografía pareció que tenía una lesión tumoral. Y le plantearon hacerle una nefrectomía radical. Yo le planteé hacerle a este paciente una nefrectomía parcial, que es lo que hicimos. Ahí está la lesión tumoral con amplios márgenes. El paciente evolucionó súper bien desde el punto de vista operatorio y la biopsia reveló que este paciente tenía un oncocitoma renal. Los oncocitomas son lesiones de crecimiento maligno, pero de comportamiento benigno. Entonces, mira, a este paciente le preservamos el riñón. ¿Qué sabemos con las nefrectomías parciales? Que si tú sacas todo el riñón o sacas parte del riñón, la sobrevida cáncer, la sobrevida relacionada a cáncer es exactamente la misma, sacándote un riñón o sacándote solo el tumor. O sea que no hay por qué sacarlo todo el riñón. Pero lo que sí se ha visto, que en los pacientes en los que tú preservas, por eso los americanos hablan de nefrectomía con preservación de nefronas, la sobrevida global de estos pacientes a los que tú les preservas masa renal funcionante es mayor que a los que les sacas el riñón. Entonces hoy, en estos pacientes, la nefrectomía parcial es la indicación terapéutica preferida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los resultados de sobrevida de estos pacientes en esta serie son prácticamente de curación a 5 años, ¿no? 98, 96, 100% de los pacientes están libres de recurrencia, ¿no? A los que se sometieron. Este paciente es otro paciente que vino acá con su primo, que es reumatólogo, donde yo trabajo, y le pidió una ecografía de riñones, vejiga y próstata para hacerle un control, vino un control de salud, y le encontró una pequeña lesión en la ecografía. Le hicimos una tomografía, y a este paciente le hicimos una enucleación de esta lesión tumoral, ¿no? Y ¿qué es lo que te dice la literatura? Cuando tú tienes estas lesiones de menos de 1 centímetro, 46% son benignas, pero 54 malignas. Lesiones entre 2 y 3 centímetros, 22% son benignas, 78% malignas. Y el 90% son malignas cuando las lesiones están en 4 o 5. Entonces, el tamaño no guarda una relación. ¿Y cuál fue el informe de este paciente? Un tumor de 2.5, era un tumor papilar bien diferenciado, pero con extensión al tejido adiposo perirrenal. O sea que este paciente era un estadio T3, a pesar de tener una lesión tan pequeña y un tumor bien diferenciado. El paciente lo hemos debido operar hace muchos años y lo controlo cada año y está sin datos de recurrencia tumoral. Este es este paciente que les mostré que tenía esas metástasis detrás de la vena cava. Es un paciente que se operó hace muchos años. Esta mañana comentábamos algunas características de él, pero tenía una masa retrocava muy grande. Y así es como quedó, ¿no? O sea, quedó absolutamente vaciada la fosa renal. Y acá lo que ustedes están viendo, la cava absolutamente pelada, ¿no? Una cirugía que reviste cierto riesgo. Esta vena es una vena que cuando se lesiona produce un sangrado que a veces es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces acá es como se ve, por ejemplo, miren, esta imagen me gusta mucho porque aquí están viendo ustedes claramente el riñón normal, aquí están viendo la lesión tumoral, y aquí probablemente la grasa perirrenal está comprometida por tumor, entonces probablemente esta sea una lesión T3. Esta es otra lesión con el riñón en esta parte normal. Algunas veces vemos pacientes como esta, ¿no? Esta es una pobre mujer que se operó en una institución de seguro y cuando volvió a su seguro le pidieron una tomografía y encontraron que tenía esta masa que estamos viendo acá, esta masa que estamos viendo acá. Entonces, esta paciente lamentablemente estuvo muchos meses dando vueltas y nadie le planteó que su solución era quirúrgica, ¿no? Nosotros armamos un equipo multidisciplinario donde llamamos incluso cirujanos vasculares porque pensábamos que la aorta podía estar comprometida y en algún momento había que colocar un injerto o alguna cosa, pero la verdad es que la cirugía fue bastante más simple de lo que pensamos
y pudimos retirar entera la masa. Ahí está la masa. Pero esta paciente le dimos calidad de vida varios meses, pero después de año y medio la paciente empezó a mostrar ratos de recurrencia y después de pocos meses la paciente falleció. Pero también a veces el haber retirado esta masa a esa paciente le dio algo de mejor sobrevida. Probablemente esta paciente se hubiera beneficiado con terapia antiangiogénica, pero lamentablemente acá por costos y por disponibilidad de los medicamentos, que es otra cosa que hemos conversado, no tenemos tanto. Entonces, la sobrevida del cáncer renal, cuando la enfermedad es localizada, la sobrevida a 5 a 10 años alrededor del 95%. Gracias a Dios, hoy estos son la mayoría de los pacientes que estamos viendo nosotros. Cuando la enfermedad está localmente avanzada, eventualmente cuando vemos esto por TNM, este es estadio T1, estadio T2, estadio T3 o estadio T4, y esto es lo que vemos en los pacientes. Entonces, a la medida que aumenta las tasas de sobrevida disminuyen. Aquí está 100% de sobrevida y aquí 10. Entonces, en estos grupos, en etapa 4, la sobrevida a 5 años es de 8.2%. Esto es lo que les hablaba de Fuhrman, la sobrevida de Fuhrman 1, 2, 3 o 4. Entonces, cuanto más alto el Fuhrman, más agresivo el tumor, menor la sobrevida. A mí me gusta esta clasificación de la clínica Mayo, porque clasifica a los pacientes por grupos de riesgo. Entonces, o sea, por hallazgos múltiples que te permiten un poco definir pronóstico. Lo uso bastante con mis pacientes. Entonces, un paciente que tiene en etapa T, tú lo vas clasificando en 2, 3 o 4, si es de menos de 10 o más de 10, si hay ganglios o no hay ganglios, el grado nuclear, si es un Fuhrman 1, 2, 3 o 4, si hay necrosis o no hay necrosis, y acá tú vas viendo un poco la posibilidad de que estos pacientes tengan riesgo de metástasis después de la nefrectomía. Entonces, un paciente con alto grado a 10 años tiene 76% versus un 7.5 a 10 años, uno de bajo riesgo. Y esto está caracterizado por esta tabla. Hasta hace poco decíamos que no existe una función clara de la terapia adyuvante sistémica dirigida o a la inmunoterapia después de la restricción quirúrgica. Y no se sugiere terapia adyuvante, esto es lo que decían las guías, pero el año pasado sale qué cosa hay de nueva y aparece este medicamento que se llama el pembrolizumab. Entonces, un ensayo aleatorizado, aproximadamente 1,000 pacientes con carcinoma de selos tratados con nefrectomía y un año de pembrolizumab adyuvante mejoró la sobrevida libre de enfermedad en comparación con el placebo. A 2 años, 77 versus 68 y fue bien tolerado. Entonces, ellos sugieren pembrolizumab adyuvante en aquellos pacientes con carcinoma de células renales resecados que tienen un riesgo estimado de recurrencia a 5 años mayor del 30%. Entonces, esta mañana cuando hacíamos el tema, voy a volver después a esa diapositiva, una de las cosas que tenemos que ver es frente a qué estamos en estos pacientes que tienen enfermedad diseminada o enfermedad avanzada, ¿no? O de alto riesgo. Lo primero que tú tienes que ver son estas cosas que se llaman índices de desempeño, ¿no? O escalas de desempeño que se conocen como ECOG. Entonces, 0 es un paciente totalmente activo y 4 es un paciente totalmente discapacitado. Entonces, si está frente a este paciente, dejen de estar gastando en que la familia gaste tanto dinero y que vayan cuidados paliativos. Pero si tú estás con un ECOG 1 o un ECOG 2, es un paciente que eventualmente puedes pensar en tratar de pelear. Otra cosa es Karnofsky, ¿no? Que hay que mirar cómo evaluar esto, pero si tú tienes un paciente que no tiene normal, sin quejas, ni evidencia de enfermedad, es un valor de 100, entonces el paciente tiene mucho chance. Pero si tienes un paciente que tiene 20, que está en la hospitalización, es necesario, está muy enfermo, se necesita tránsito de apoyo para que el paciente esté activo, estos pacientes eventualmente hay que ser también solidarios con el paciente y la familia, y a veces los cuidados paliativos los pueden ayudar mucho a estos pacientes, entonces es importante ser serios y tratar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos pacientes? Hay que entender que eventualmente, aquí voy a volver un poco a temas de riesgo, los pacientes T1 con grado 1 y 2 tienen tasas de recurrencia entre 6, 4 y 15. Si este paciente es un T1 pero tiene un Fuhrman 3 o 4 o un T2 de cualquier grado, la recurrencia ya va a ser más alta a 5 años. Si tú tienes alto riesgo, un paciente es en T3 tiene 49% y los T4 tienen entre 74%. Entonces, básicamente esto un poco resume lo que hemos dicho. Entonces, eventualmente estos pacientes que se los identifica con mayor riesgo podrían ir a terapias adyuvantes, ¿no? Entonces, estos incluyen los pacientes que ya han ido más allá de la fascia de Gerota o que se ha comprometido la glándula suprarrenal o tienen ganglios. Entonces, estos pacientes consideramos, si, después de evaluarlos, qué es lo que les podemos hacer. Entonces, hoy están como de moda los antiangiogénicos, antes estaba inmunoterapia con interferones, interleuquinas, que abrieron una pequeña ventana, pero hoy día estamos en el mundo de los antiangiogénicos y hay una variedad de estos. A mí me genera lo que esta mañana también comentaba con los pacientes, una profunda frustración, porque por 2 razones. La primera es que no tenemos los antiangiogénicos disponibles, la gran mayoría, ¿no? Estamos con el sunitinib como una de las alternativas, pero tenemos muy pocos de estos. El otro tema es costo. Entonces, con muchos de estos pacientes no podemos hacer muchas cosas. Hace poco estábamos hablando de dejarles sunitinib a los pacientes en vez de operarlos cuando estaban con enfermedad avanzada y aparentemente les iba mejor. O sea, les iba mejor dejando solo el sunitinib que asociándole cirugía. Pero hoy día te está diciendo que el pembrolizumab mejora la supervivencia general 24 meses, 74 versus 65%, y demostró mayores tasas objetivas. Entonces, hay que valorar a estos pacientes. Se está abriendo una ventana de posibilidades, de cosas que hacer, pero entender que estos pacientes son pacientes de alto riesgo, sus pronósticos en general, cuando la enfermedad está avanzada, ya no son tan buenos. Eso es todo lo que tengo para hablar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta.